Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Billetera. Recuerde, todos los lunes, al ser las 7 de la noche, usted tiene una cita con este servidor y con sus invitados, en este caso con mi coproductor Eric Mora, para hablarles de un tema que seguramente les va a ser de gran interés. ¿Qué pasa cuando tenemos un problema en el presupuesto y tenemos que acudir a la garrotera de turno? Ya sea la situación del país, ya sea la situación personal, si nosotros no tenemos un presupuesto equilibrado, tenemos que de alguna manera padecer lo que hoy padece el gobierno de la República, que es la angustia de tener más gastos que ingresos y por lo tanto tiene que enfrentar a una necesaria discusión sobre el ajuste fiscal. Pero de eso vamos a hablar a lo largo del programa. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pura vida, pura vida. Bueno, muchísimas gracias otra vez a la gente que nos está sintonizando y no, encantado de hablar de este tema que sí, se las trae, se ha hablado muchísimo y yo creo que y es un poco el esfuerzo que vamos a hacer, hablar un poco de estas medidas y ahora como estamos conversando sobre cómo esto se puede relacionar con el presupuesto familiar y creo que allí es donde podemos encontrar un punto de convergencia de los dos temas y de diálogo mucho más sencillo para toda la gente que nos ha preguntado qué pensamos respecto a este acuerdo con el Fondo Monetario. Pero como siempre, en el programa La Billetera, le damos a usted ama de casa, a usted señor, a usted empresario, a usted profesional, el consejo de la semana. Y el consejo de la semana en este ámbito es en materia del presupuesto, en materia de la ejecución del presupuesto, en materia del cumplimiento del presupuesto, hay un factor clave, Eric, y es compromiso. Si yo me comprometo a tener objetivos, a tener prioridades, a ordenar mis gastos, a definir efectivamente qué y para qué quiero mi presupuesto, hay una palabra clave y es el consejo de esta semana y es el compromiso. Los costarricenses, las familias, las empresas que no se comprometen con la ejecución correcta de un presupuesto tienen obviamente las consecuencias de no hacerlo. Y eso significa que si usted es desordenado, si usted no cumple con su propósito, el problema que va a tener es que va a tener la billetera vacía y más tarde o más temprano va a tener que ir donde un prestamista como el Fondo Monetario Internacional, si es el país, o bueno, será alguna casa de empeño o alguna situación especial, porque se acaban los tíos, se acaban las tías, se acaba la abuela rica que nos presta plata y obviamente todo esto nos pasa por no tener compromiso con un presupuesto, ¿cierto, Eric? Totalmente, totalmente. Y es que cuando uno habla de compromiso, es que no es solamente llevar el presupuesto al día, no es solamente ir anotando todos los gastos que tenemos, no es solamente estar con ese rigor de estar apuntando en lo que gastamos, sino también no es solamente apuntar, es que también uno hace el presupuesto para decir, hey, no debería gastar más, ¿verdad? Y que no nos pase como al gobierno, que al final de cuentas todo el tema que tenemos, la problemática que tenemos en el país, es porque las personas que han estado en el gobierno, y no solamente en este, ya ese es un problema viejo, no solamente llevan el presupuesto de una manera desordenada, pareciera, sino que además gastan y gastan y gastan, ¿verdad? Entonces, en la casa no es solamente ir apuntando sus gastos, sino también ir teniendo conciencia de en qué gastamos, cómo gastamos, en qué realmente estamos invirtiendo nuestro dinero, ¿verdad? Para que realmente no lleguemos a un apuro de tener un nivel de deuda tan grande como la que tiene el país en este momento. Vamos a hablar entonces del presupuesto y vamos a hablar entonces el día de hoy de la situación del Fondo Monetario Internacional. A ver, Eric, el Fondo Monetario Internacional no es
como lo pintan. No es el malo de la película. En realidad, el Fondo Monetario Internacional es un prestamista de última instancia, al cual todos los países llegan cuando están en una situación difícil. Se llama default, o sea, cuando los países ya no pueden pagar su deuda o ya no pueden pagar sus compromisos con terceros, ya sean nacionales o internacionales, acudimos entonces al prestamista más importante del planeta, al que de alguna manera nos permite pedir prestado de última instancia. Pero yo no sé a vos, Eric, o alguno de nuestros bitnautas nos puede contar si le ha pasado tener que ir a la casa de empeños. ¿Qué pasa cuando uno va al prestamista, Eric? No, lo primero que todo, y lo primero que decía don Leiner, si alguien nos está, las personas que nos están viendo, y si alguien tiene alguna consulta o quiere algún comentario, porque de hecho yo le decía a don Leiner que era importante este espacio, porque así lo habían pedido algunas personas, me habían escrito para decirme que querían un poco la opinión y demás. Por eso es que estamos haciendo este programa, para que ojalá sean ustedes los que nos hagan las preguntas y nosotros ir guiándonos por ahí. Pero bueno, cuando usted va donde un prestamista, cuando usted va a una casa de empeños, primero es porque ya está en las últimas, ¿verdad? Porque ya sabe que no puede ir a un banco a pedir prestado, porque ya todas las puertas que tiene ahí cercanas se cerraron, o porque ya usted tiene compromisos, inclusive con ellos, ¿verdad? Se acabaron todos los cheques de la chequera. No, y es que es verdad, o sea, al final de cuentas, el país ya le ha pedido a un montón de gente y ahora tiene que recurrir a un mecanismo adicional, que yo creo que el ejemplo de una casa de empeños es el mejor ejemplo, porque al final de cuentas, las casas de empeños lo que le dicen a ustedes, bueno, yo te voy a prestar plata. Primero, en el caso del Fondo Monetario Internacional no cobra tanto interés, por lo menos no en estas, pero te está pidiendo que hagas cosas extraordinarias, ¿verdad? Y eso es lo que le está pasando al país. Igual, si usted llega a una casa de empeños, tendrá que dejar ahí o el Nintendo, la bicicleta, o lo que no estés utilizando, con el riesgo de perderlo, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional es precisamente una entidad que le dice a los países, yo le presto, pero no de a gratis. Te voy a pedir ciertas condiciones y allí es donde es importante manejarlo. Es la primera pregunta, y en esta primera pregunta hay muchísima tela que cortar. Y la pregunta es de don Holman Martínez, ¿está o no está quebrado el país para ir a pedirle prestado dinero al fondo? Don Holman, gracias por su pregunta. Yo he escrito varios artículos en la prensa, en La República y a través de varios de los foros, diciendo que Costa Rica no está quebrado, Costa Rica está cerrado. Y eso es una gran diferencia. El país tiene muchísima resiliencia, muchísima capacidad para salir adelante. Pero hay algunos insistiendo en que vayamos al fondo. Bueno, yo diría que algunos también están insistiendo en que nos vayamos al fondo, Eric. Sí, y aquí sí quisiéramos verlo en una casa, y eso es importante. Bueno, imagínense que en una casa está la pareja y incluyen a sus hijos en la discusión de qué van a hacer con su presupuesto, y es lo que pasa en el país. Ahí está una de las partes de la familia diciendo, ya no damos más, ya no hay otra forma, hay que ir a pedir plata a la casa de empeños. Yo lo veo así, Eric. El papá ya trabaja 12 horas al día, llega cansado, la mamá también llega cansada, y los chavalines están ahí de 23, de 24, 25, de 30 años, esperando todavía, ¿verdad?, que los mantengan. Por ejemplo, te cuento, una de las cosas que a mí me sorprende es que en este país todavía tengamos el reclamo de las zonas francas, por ejemplo, de que les demos subsidio. Miren, el equivalente de las zonas francas costarricenses a nuestras familias es tener a los ninis, a esos chavalos o chavalas que a los 30 años todavía están ordeñando la vaca de sus papás, de su mamá, de su papá, de su abuelo,
y no quieren irse, no quieren hacer vida. Y los papás dicen, bueno, ¿qué hacemos con estos muchachos? Ya necesitamos desocupar el cuarto, tener un poco más de tranquilidad, y ahí siguen los muchachos. Bueno, también están algunas instituciones públicas que de verdad se nos están pasando de moda y habrá que hacer algún reacomodo, ¿verdad? Porque uno no puede seguir gastando y gastando y gastando como si estuviese, todo estuviese limpio. En este momento así es más o menos el equivalente a lo que nos pasa en nuestros hogares cuando los mamulones se quedan ahí tirados en el sofá, ¿cómo se llama? Empleada gratis, con internet gratis, con electricidad gratis, y así no se vale. Correcto, correcto. Y es que en realidad el país desde hace mucho rato viene haciendo o viene postergando decisiones que son importantes, ¿verdad? Como el tema de zonas francas. Pero también tenemos que entender que en el contexto en el que estamos nosotros, ciertamente hay que hacer un ajuste, ciertamente hay que hacerlo. El asunto es que los hijos, ¿verdad? Cuando les dicen que vaya a trabajar, le sacan la canción esta, ¿verdad? De que yo no quiero trabajar, quiero seguir tocando mi guitarra. Y en eso se la tiran algunos, ¿verdad? Quiero llegar el lunes y despertarme a las 3 de la tarde después del fiestón del fin de semana. Quiero seguir en mi fiesta, ¿verdad? Y de este lado operan tanto los evasores fiscales, en el caso del país, ¿verdad? Que quieren seguir con la evasión por sécula seculorum, el contrabando, la alcahuetería ahí en la aduana. Queremos seguir con la alcahuetería a algunas instituciones públicas que de alguna manera, ¿verdad? Tienen que empezar a poner las barbas en remojo. Y lo digo incluyendo a las mismas universidades. Totalmente de acuerdo. Y es que también hay un desorden que se da inclusive a nivel institucional cuando tenemos un montón. Imagínense ustedes que cada hijo que está en su casa haga lo que le dé la gana y que los papás no puedan orientarlos. Bueno, eso pasa con muchas instituciones descentralizadas del gobierno central, que cada quien anda haciendo lo que quiere sin que el ministro del ramo pueda tener alguna injerencia. Por eso, dentro de las propuestas que plantea el gobierno, y ahí entrando un poquito con esto ya en materia de la propuesta del Fondo Monetario Internacional, unos elementos que me llamó la atención es que se están eliminando algunas instituciones y se le está quitando la cédula instrumental a otras para que precisamente no pase esto. Pero también hay un montón de instituciones que tiene el ministerio, un departamento de proveeduría, y tienen 5 o 6 instituciones a la par que también tienen departamentos de proveeduría. Entonces, eso es como que en la casa, que es lo que le pasa a Oleider a veces, que se pegan todos al router del internet, entonces se le va la señal. Bueno, algo así está pasando, ¿verdad? Hay que poner de acuerdo a la gente para decirles, hey, no todos van a estar conectados en un mismo momento. Bueno, lo mismo tiene que pasar con las instituciones públicas que tienen ese desorden ahí de por medio. Yo, Eric, en ese ámbito, lamentablemente tenemos un equipo económico, como decimos allá en Grecia, muy ralito, ¿eh? Pero muy ralito. Es más o menos como el café que preparaba mi tía, que era muy económica cuando hacía el café, ¿verdad? Entonces llegaba y hacía 10 tazas de café, ¿verdad? Y le echaba un poquitico así, ¿verdad? Y claro, las últimas tazas eran pura agua chata, chacha. No se vale, ¿verdad? Entonces el café salía ralito. La verdad es que el equipo económico del actual gobierno es ralito, es poco, Eric. Las propuestas que ha hecho en materia de reorganización institucional son realmente muy, pero muy flojas. No hay una propuesta seria de reforma del Estado. Y si no hay una propuesta seria de reforma del Estado, es como que el carajillo que ya tiene 30 años de estar ahí, ¿verdad? Dizque estudiando y queriendo, llegue y le diga al papá, mira, necesito una compu nueva.
ve a ver si trabajas un par de horas extras más para que me la compres. ¿Entendés? Sí, sí, No se sí. vale, no se Yo, vale. Ya es hora de que tengamos un ajuste serio en la institucionalidad pública. ¿No te parece, Eric? totalmente de acuerdo. Yo no creo que, y es una crítica que también yo he escrito en algunos artículos, que yo creo que lo que existe es una disociación entre lo que está percibiendo, lo que está viviendo el equipo económico del gobierno y lo que está viviendo la gente. Es decir, y un saludo ahí a Guillermo Fallas que nos saluda. Pura vida, Memo, ahí estaba claro este tema que era importante conversarlo. Pero vean, es que eso es importante. Cuando la gente del gobierno no está viviendo en carne propia lo que significa estar desempleado, cuando no están viviendo lo que significa realmente en este momento no saber qué hacer, si ir a vender lotería o ir a hacer de repartidor, lo que sea, no van a tener prioridad en las medidas, ¿verdad? Yo cuando leí el documento, que es un documento que las personas que lo puedan conseguir, no está tan fácil de conseguir, vieran de que a mí sí me costó un ratillo poder ir, navegar y encontrarlo. Es un documento de 54 páginas, que a mí la verdad me parece un poco ofensivo, la verdad, porque parte del sustento que dan ellos es que la gente propuso en estas mesas de diálogo y que ellos a partir de esas propuestas que hicieron, elaboraron este documento. Yo no sé todavía qué pasó con las propuestas que hicieron un grupo de colegas de forma independiente, incluidas las propuestas que hice yo, que yo no digo que son las mejores del mundo, pero lo mínimo es que digan por qué no se tomaron en cuenta y por qué y quién fue además la persona que propuso lo que ellos están tratando de hacer, ¿verdad? Entonces a mí me parece que existe una disociación completa, o sea, esta gente, y lo he hablado con algunos amigos y algunas amigas, yo me imagino al presidente del Banco Central, me da esta cosa cuando hablan sobre la pobreza y el tipo llega y sale de su oficina que vale millones a montarse en un carro que vale millones y entrar en una casa que vale millones. Probablemente es que no está viviendo el nivel de angustia que están viviendo muchas familias costarricenses. Esa es la realidad. Y a partir de allí, pues evidentemente no se quieren, como decimos aquí, en Voces por Media Calle, no se quieren comer la bronca de hacer los cambios que el país requiere. Pero este es un tema bien importante. Cuando uno quiere hacer un presupuesto familiar, cuando quiere definir digamos, una orden de prioridades, tiene que tener los objetivos claros de para dónde va. Yo no creo que el gobierno quiera no reactivar la economía. O sea, no creo que el objetivo del gobierno sea ese, porque si fuese ese el objetivo, estaríamos no solamente pecando por omisión, sino que además estaríamos definitivamente total y absolutamente perdidos. Vamos a asumir, Eric, que el gobierno quiera reactivar la economía. Ok, que ese es el propósito de hacer este presupuesto y de mandar esta negociación al Fondo Monetario Internacional. Me pregunto, ¿en qué cabeza se le ocurre a alguien que está pensando reactivar la economía, presentarle como propuesta al país 6 puntos porcentuales del PIB en más impuestos? O sea, como si sacarle de la billetera la plata a las personas, y aquí en este programa que nos interesa la billetera, la suya, la mía y la de todos los demás, realmente nos da pena pensar que exista un gobierno tan mediocre, que cuando se propone hacer un plan, el garrotazo es sacarle la plata a los costarricenses de la bolsa. Eso no puede ser. Esa parte, mira, no estamos diciendo que no puedan haber impuestos. Por ejemplo, yo he propuesto, Eric, que si vamos a hablar de impuestos, que le cobremos a los que ya hoy no pagan, a los que están exonerados, que hagamos un esfuerzo por eliminar exoneraciones, como por ejemplo las exoneraciones de zonas francas,
que son un verdadero relajo. Ese Nini tiene 35 años de estar viviendo a costas de los costarricenses. Bueno, ya es hora de ponerle las clavijas y decirle, señor, contribuya con esta casa, con este país. ¿Ah? Sí. O las cooperativas grandes, sí, que han estado de pasajeras gratis en este país y que no son para el bienestar de los costarricenses, es para el bienestar de unos cuantos que se echan un montón de plata a la bolsa. La verdad, las grandes cooperativas tienen utilidades, aunque se conviertan o se esquiven a través de las famosas, ¿verdad? Los dividendos, llaman ellos, pero al final son utilidades. Sí, y el país necesita que contribuyan. Los excedentes que tienen ellos. Parado, esos dos sectores, mira, los demás sectores están al tope con los impuestos. ¿Cómo se le ocurre al ministro de Hacienda inventarse un impuesto a las transacciones, Eric? ¿Qué te parece? Yo sabía que iba a sacar ese, El impuesto a las transacciones es de las cosas que yo realmente no entiendo, realmente me cuesta mucho entender cómo a alguien se le ocurre plantear eso. Y hay que ponérselo a la gente en la mente para que lo podamos comprender. El país viene desde hace años moviendo a las personas para que no usen efectivo. Ahora con el COVID se le está pidiendo a la gente que no paguen efectivo. Entonces, ahora, si usted va al supermercado, y eso que pasaba, a mí me pasa a veces, que yo llego, voy al súper y compro las cosas y de repente se me olvidó algo, entonces me devuelvo y compro otra vez. Bueno, cada vez que paso la tarjeta para pagar el supermercado, me van a cobrar impuestos. Eric, ¿te acordás de la estrategia de la abuelita? Donde tenía un pañuelito que se lo metía aquí en medio del brasier. Entonces las personas ahora tienen que volver a sacar, ¿verdad?, el pañuelito para pagar, para evitar el impuesto. Totalmente. ¿En qué cabeza, señor? Totalmente. Y es que ¿En qué cabeza, señora ministra de Planificación? Usted no tiene la menor idea de qué es ser una economista. Usted no es economista, señor Elian. Usted no es economista, señora Pilar Garrido. Mire, si tuviera un poquito de decencia, renunciaría, señora. ¿Cómo se le ocurre en medio de la pandemia proponer un impuesto Tobin? ¿Quién fue el super mega inteligente que le dijo que se podía poner un impuesto Tobin a las transacciones de a pie? Eso se pone para los grandes capitales, para las grandes transferencias bancarias. Eso es un invento que se usa para evitar que se fuguen los grandes capitales, pero no está para la gente de a pie. Mire, lo primero que yo haría es borrar esa propuesta. Es absurda, pero además al inteligentísimo asesor lo mandaría a darle de comer a los bonitos allá, a la isla del Coco, a ver qué caso aprende un poquito, ¿verdad? Es decir, estamos en medio de una pandemia, Eric. ¿Cómo puede ser posible que semejantes ocurrencias, porque no son otra cosa? Decía mi abuelo, que lo peor que puede pasar es que la gradería de sol, ¿verdad?, entre las instituciones, porque entonces lo que tenemos es puras ocurrencias. Y en este programa le voy a decir, esta señora junto con sus asesores, la verdad, deberían de agarrar los petates y jalarse de ahí, pero lo más pronto posible. No, es que yo, en serio, con esto, a mí me hace mucha gracia, porque inclusive, bueno, yo parte de las cosas que hago es asesorar a las pymes para mejorar su gestión en general, ¿verdad? Y una de las cosas que venimos reiterándoles es, abran una cuenta bancaria, que les hagan transferencias. Es que esta gente se está paseando en los consejos que le hemos dado a la gente desde hace como 5 años de cómo lograr, y además es una cosa importante, porque lo hemos hablado aquí, qué importante es que las personas manejen la plata en sus cuentas bancarias
y que desde allí hagan los pagos, que no anden la plata en efectivo porque si no la gastan. Y esta gente, Claro. se les ocurre esta cosa que a mí la verdad es que yo no sé. ¿Sabe cuál es la cuenta que les está mandando a sacar la señora Garrido? ¿Ah? Una cuenta colchonera. ¿Ah? O sea, abra su colchón y meta la plata en el colchón para que yo no le pueda cobrar el impuesto. Mire, hablando en serio, de verdad, yo no entiendo quién y cómo llegó esa propuesta. A ver, llegaron más de 1000 propuestas al gobierno de la República, pero alguien tenía que filtrarlas, por Dios. ¿Ah? ¿Cómo puede ser posible que a alguien se le ocurriera que es posible sacarle la bolsa a los costarricenses, la plata de la bolsa, de la billetera a los costarricenses? ¿Ah? Y además, imagínense qué negocio para los bancos, ¿verdad? Porque van a dejar de tener la plata en el banco. Pero nos dice don Olman, que ha estado muy activo y le agradecemos y le mandamos un saludo. ¿Qué opinamos de vender activos, particularmente del Banco de Costa Rica y del INSS? ¿A vos qué te parece este cuento de vender las joyas de la abuela, Eric? Ay, es que la primera pregunta que yo siempre he tenido cuando hablan de vender cosas del Estado es si son tan malas, ¿por qué alguien va a querer comprarlas? Eso es sencillo, o sea, si yo tengo una máquina que está mala, yo digo, y yo la vendo porque está mala, ¿verdad? Pero si yo tengo una maquinita ahí que de alguna forma me está resolviendo algo y me está funcionando, no tiene sentido venderlas. Y además, si usted las vende, y eso es importante, vea, y para ponerlo con el ejemplo de los muchachos de 30 años, ¿verdad? Entonces tenemos al hijo de 30 años ahí, ¿verdad? Que está pasa para arriba esperando la nueva serie de Netflix. Y entonces llega este tipo y le dice a uno, hey papi, yo necesito más ancho de banda, necesito comprarme una computadora nueva que la que sea usted. Vendas el carro para ver que me compre a mí la computadora, claro, para las fiestas. No, claro. Hay que decirle, olvídese de la fiesta y veamos cómo quedamos. Sí, pero siga usted siga gastando. Ahora yo además, papá, que he trabajado toda la vida, que trabajo 12 horas al día y que estoy trabajando extras, entonces ahora tengo que irme en bus porque hay que vender el carro para comprarle la computadora para que el hombre vea el Netflix o juegue los jueguitos en la computadora. No, eso es una alcahuetería. Pero además, vea, Don Leiner, ¿sabe qué pienso yo? Yo a veces digo, con este ejemplo, yo lo que me imagino es que está mi hermano a la par hablándole a mi hijo para convencerlo de que venda el carro, para comprarlo él. Hay alguien que está interesado en comprar esos activos. Esa es la realidad. Claro. La pregunta es si nosotros como Estado queremos vender o hay algunos vivillos que ya están haciéndose, ¿verdad?, para comprarlo. Entonces, a mí en primera instancia, lo primero que digo es, antes de vender tenemos que reformar los mercados y regular de nuevo esos mercados, porque no es lo mismo vender o tener un monopolio público o un oligopolio público que uno privado. Y segundo, si se va a vender, se tiene que vender bien, porque ya yo vi algunos vivillos diciendo que valen cualquier picoca. Entonces, claro, entre ruido y ruido, ya los que lo quieren comprar ya le pusieron precio. Sí. Entonces, ¿qué negocio más grande vamos a hacer? Sí, yo lo que creo es que en realidad esa es una última medida, o sea, hay otras cosas que resolver. A mí me parece, y esa es mi lectura desde fuera, y ¿verdad?, no tengo evidencias de lo contrario, y es cómo fue el proceso del diálogo, cuáles opciones, cuáles ideas recogieron, cuáles ideas desecharon, las que desecharon, por qué las desecharon, las que tomaron, por qué las tomaron, y ahora el gobierno lo que dice es que con base en esa consulta vendamos la FANAL y vendamos VIXA. VIXA hace rato le están diciendo que lo quieren vender, ¿verdad? VIXA hace rato están en esa vaina, pero para mí el asunto es mucho más importante que eso, es qué está pasando con toda la gente que tiene exoneraciones, qué está pasando con un montón de gastos, qué está pasando con los alquileres millonarios que se pagan.
¿cuántos de los alquileres que se están pagando en este momento y que hay gente en teletrabajo podría el gobierno comenzar a considerar en mantener a empleados en teletrabajo y disminuir el pago de alquileres que se están haciendo? Es que son cosas que uno realmente dice dónde estamos realmente parados. Y claro, aparte de eso, y eso es para que la gente ahí, ¿verdad? Hay un impuesto nuevo, que se está planteando, porque aquí dicen que son temporales, ¿verdad? Y leí un meme que decía que los impuestos temporales del gobierno son como los puentes Bailey, que son temporales y ahí pasan años, ¿verdad? Ok, ahora les vamos a llamar al paquetazo de impuestos, el paquetazo de impuestos Bailey. ¿Ah? Sí, okay, hechos para 2 años, sí, pero instalados ya por 15 y ahí siguen. Usted pasa ahí, yo ahora andaba en Bahía Ballena, me fui por Pérez de León y vi un puente Bailey que además tienen la cáscara de inaugurarlo y todo. Pero lo inauguran y lo dejan ahí como si fuera permanente. Bueno, la gente que juega lotería, y me hace mucha gracia porque en el tiempo de la pandemia, yo he visto que hay mucha gente que para poder sacar adelante algo, lo que han hecho es comenzar a hacer rifas. Bueno, ustedes que están haciendo rifas, entiendan que el gobierno los va a comenzar a perseguir, porque sí, y son 2 cosas importantes para la gente. La primera, le van a cobrar el 25% de las ganancias. Del premio de la rifa. Sí, no, de la Lotería Nacional. Entonces, si usted se pega un pedacito y usted dice, con este pedacito me compro una casa, crea que no va a ser así. Usted va a comprarse una parte de la casa y la otra parte de la ganancia se la baja del gobierno. ¿Cuánto? Pero Eric, un 25%. Déjame decirte que esto es otra ocurrencia. Mira, ¿para qué se usan los premios de la lotería? ¿Quién gasta ¿verdad? La ganancia? Si usted le pone un impuesto a la lotería, lo que pasa es que la gente va a dejar de comprar lotería. Eso es la elasticidad de la demanda, está más clara que cualquier otro bien. Usted y yo que somos economistas y para los que no lo son, lo que significa es que usted está reduciendo el premio. Y la gente entonces dice, no, primero, si puedo comprar tiempos, ¿verdad? Esos de privado, esos que anotan en un papelito ahí y se lo dan a usted y el tiempo vuela, la gente se pasa al mercado negro. Y además, Eric, ¿para quién es la lotería? Si no es para los asilos de ancianos, para los hospitales, para los niños. O sea, es como vestir un santo y desvestir otro. Yo no sé, yo le pregunto a Pilar Garrido si alguna vez ella ha ido digamos, al campo. Eso es más o menos como matar una gallina para hacerle un caldo a la otra. ¿Sí? Y lo digo, vea, no es por ofenderla, pero vea, esta señora es de alguna manera culpable de 5 planes de reactivación, Eric, a la fecha, entre lo que llevamos de enero hasta hoy. ¿Cómo es posible que nos intente tomar el pelo, los que ya casi no tenemos pelo, que nos intente tomar el pelo a los costarricenses? Y lo peor es que el señor presidente de la República todavía la tiene de ministra. Por Dios, ¿en qué país vivimos, costarricenses? Sí. Yo he visto, bueno, hay otras medidas que son importantes que a la gente le va a tocar el bolsillo, porque aquí es importante también ver eso. O sea, la parte de gastos está blandita, la parte que está súper fuerte, la parte de impuestos, pero es contra la gente, porque le están agregando más impuestos a los salarios, le están agregando más impuestos, inclusive ahora se está hablando de agregarle un impuesto a los salarios escolares. O sea, mucha gente del sector público que recibe plata, que además es un ahorro, porque así fue como fue planteado el impuesto, el salario escolar. Bueno, ahora van a tener que pagar impuestos sobre la renta también sobre ese dinero que están recibiendo. La única cosa que me pareció llamativa, que es que están eliminando los créditos fiscales, que a mí siempre me ha parecido una risa,
Ah, claro. Las personas físicas con actividad lucrativa, cuando pagan el impuesto de renta al final de año, pueden hacer uso de unos créditos que a mí me ha parecido como una burla, porque me permiten a mí como contribuyente rebajar de mi cónyuge 28,000 colones al año. O sea, 28,000 colones, si eso costara un matrimonio, 28,000 colones anuales. Y por cada hijo, uno lo que se ahorra son como 18,000 colones. Verás que 18,000 colones no alcanza ni para el videojuego que está de moda ahora, ¿verdad? Sí, pero los van a eliminar. Sí. Cosa que no, digamos, eso es como, no sé, como tirarle, como que haya un huracán y que usted empiece a soplar inversamente al huracán, ¿verdad? Sí, Para ver si lo para, ¿verdad? sí, totalmente. Me No, hace acordarme también de mi abuelita, porque cuando había un huracán muy fuerte, se paraba y ponía un cuchillo, ¿verdad? Para que cortara, entonces decía que iba a cortar el viento, ¿verdad? Eh, yo a veces pienso, digamos, en una de estas ocurrencias de esta gente, se le ha ocurrido ponerle un impuesto a la propiedad, también, triplicar el impuesto a la propiedad. ¿Ah? Entonces, también. yo me imagino, digamos, en este momento, digamos, una persona paga, digamos, 200, 300,000 pesos por su casa en la municipalidad. Yo me imagino la cara de los señores, ¿verdad? O de las señoras cuando lleguen y le digan, no, mire, este año no le podemos cobrar 300, le vamos a cobrar 1,000,000 de pesos. ¿Ah? Sí, sí. Mira, es sacar el aguinaldillo, si es que tienen, ¿verdad? Pensión, el aguinaldillo. Ojo que estamos hablando de gente, digamos, de clase media. ¿Ah? Sacarlo de la cuenta del banco y llevárselo para la municipalidad. Sí. ¿Qué te parece? No, y es que vea, el gobierno lo que dice es que las casas que valen menos de 20 millones son casas que van a estar exentas, ¿verdad? Que así es como está la ley actualmente. Pero no jodas, ¿cuál casa vale menos de 20 millones? No, pero es que ese es el punto. O sea, vea, una de las cosas que ha pasado, que tal vez en algún programa podemos hablarlo, y es cómo se ha estado haciendo una ocupación de terrenos en ciertos lugares. Por ejemplo, las personas que viven alrededor de Multiplaza Escazú, que tienen su casa ahí de siempre, cuando se llegan a instalar estas grandes edificaciones, la plusvalía de esos lugares se incrementa muchísimo. Entonces, tal vez son personas que tienen una casa de madera que mide 60 metros cuadrados, pero está en un lugar en el que la plusvalía es tan alta que el terreno inmediatamente aumentó de precio y ahora van a tener que pagar impuestos. ¿Cómo la gente de Hacienda no se da cuenta de eso? Porque ellos no viven esa realidad. Es que esta gente del gobierno vive como en un mundo paralelo, ¿verdad? Como que no saben que existe esta realidad. Déjame tirarle una chinita al creador de todo este espectáculo en el que estamos hoy. Mira, dice Otón Solís en las declaraciones que da que, que es que, claro, que tenemos que pagar más impuestos la clase media. Esta clase media, weón. Sí, sí. Otón Solís gana en este momento como 12 millones de pesos, ¿verdad? Por ser el representante de Costa Rica en el BCIE. Digamos que esa es la base, ¿verdad? De lo que gana. Y de sus negocios, y quién sabe cuánto más. Entonces, imagínate que la clase media en Costa Rica son las personas que ganan entre 400,000 y 800,000 colones al mes. Hey, Otón Solís le alcanza para clase media como 12 familias de clase media. ¿Ah? Y entonces dice que la clase media de vos, ¿ah? Sí, Hasta sí. donde llegamos aquí en Costa Rica. Pobrecito Otón Solís, porque entonces le va a tocar pagar como clase media. Mira, aquí lo que hay, Eric, en materia de impuestos, es que el pueblo de Costa Rica diga, no queremos más impuestos, no queremos que nos saquen la plata de la billetera. Y esto tiene que ser así hasta que el gobierno haga bien su tarea. ¿Sabe cuánto es la evasión y la ilusión fiscal juntas? ¿Ah? Son más de 6
puntos porcentuales del PIB. Es una sinvergüenzada, como ha dicho la Contralora, la cantidad de expedientes de tributación que se han perdido. ¿Eh? Las exoneraciones son altísimas, la evasión es gigantesca, ¿eh? La inutilidad es gigantesca. ¿Eh? Y nosotros ahora pensamos que con más impuestos vamos a resolver el problema. Pero ojo, no son más impuestos. Al final lo que quieren es más crédito para seguir sosteniendo la incapacidad del Estado de cobrar los que tiene actualmente. Así que yo creo que por primera vez no deberían ser los diputados, y aquí en Voces por Media Calle y en el programa La Billetera le decimos a la gente: no coma cuento, no se deje, no permita que el gobierno de la República apruebe este paquetazo de impuestos adicionales. Sí, y es que yo le hacía una cosa, que a mí me preocupa muchísimo. Le voy a decir, parece mentira, pero es que el pueblo de Costa Rica lastimosamente es así. A mí me preocupa mucho que Cartago sea campeón. A mí me preocupa mucho que Cartago sea campeón. ¿Por qué? No, está bien. Porque es que lo que pasa es esto: si Cartago queda campeón, en este país se va a hablar solo de eso. Y la gente no va a hablar del tema de impuestos y se le va a pasar ahí la vida por el frente, y cuando se dan cuenta está aprobado este proyecto de ley y todo el mundo va a tener que pagar más impuestos porque estaban pensando en que pasó algo que nadie pensaba que iba a suceder, que era que Cartago quedara campeón. Ese es el pueblo que tenemos. Vea, tiene que estar encima de las cosas. Ya se acabó este cuento ¿cómo se llama? Del matrimonio homosexual. Sí. Ya hoy tiraron la última bombeta, ¿verdad? Del tema del aborto. No, yo creo que el costarricense ya se dio cuenta que cada vez que quieren sacarnos plata de la billetera, ¿eh? Hay un montón de estos asesores de media tinta, ¿eh? Que empiezan a sacar temitas ahí para tirar, para enredar la cosa. Sí, por supuesto que el día lunes, después de perder con Cartago 2-1 y después de venir de 4-0, los morados estamos, como dicen, no tenemos cómo sacar la nariz. Pero esos temas, Eric, son temas para divertirse, para pasarla bien, para hacer la broma del día. Pero la verdad es que en serio hay que cuidar la billetera. Y yo no sé, pero la verdad, esta propuesta, para mí, esta propuesta con el FMI nació muerta, Eric, nació, ¿verdad? Y yo, la verdad les digo, con toda sinceridad le pido al gobierno que le pida la renuncia a la ministra de Planificación, al ministro Elian y al señor presidente del Banco Central, porque no he visto nunca un equipo económico más inútil que el que tenemos actualmente. Y se los digo que ya estoy viejo y hace rato de estar viendo equipos económicos. Equipos económicos. Y tampoco es que son el último grito, ¿verdad? Pero la verdad es que este es el equipo económico más inútil que hemos tenido en Costa Rica en los últimos 30 años. Sí, y es que es importante, y analizando también y poniéndolo, volviendo otra vez a nuestro origen de la conversación de hoy en la noche, que es el presupuesto familiar. Cuando usted está en una crisis en su casa, no tiene que responder a las primeras ocurrencias que le vengan a la cabeza. Es importante que usted planifique, que usted piense que tal vez no es la mejor idea vender el carro que tiene, ¿verdad? Porque su hermano lo quiere y entonces le está diciendo a su hijo que le pulsee ahí para que venda el carro. No se trata de eso. Y no se trata que usted se le ocurran cualquier cantidad de cosas y las haga todas. No, hay que tener un análisis profundo y medir el impacto que está teniendo. Y yo creo que en este momento, y eso sí es un llamado que yo hago, hay que decirle al gobierno: hey, vea, a mí me gustaría, don Leiner, si no sacan a la gente del equipo económico, yo me ofrezco a llevar a la gente, a esos tres que usted nombró, a un tourcito por Tejarcillo, por Pavas, por la Carpio,
por la 15 de septiembre, que nos montemos en un carro, vayamos ahí y que caminemos y hable con la gente. Es que ellos no saben lo que está pasando, no saben las implicaciones que significa para la gente que está hoy, que están viendo cómo montan su pequeño emprendimiento y los bancos les han asesorado para que les paguen en línea. Bueno, ahora les van a cobrar las transacciones por SIMPE, van a estar también cobradas con impuestos. No, Eric, definitivamente, y por supuesto que en serio, y yo le agradezco a don Olman Martínez que nos ha estado haciendo preguntas en este programa de manera pero muy clara. Claro que hay propuestas, claro que hay otra forma de hacerlo, don Olman. Por supuesto que hay más opciones. Y ojo, no significa que no tengamos o que no podamos ir al fondo. Pero si vamos a ir al fondo, lo primero que hay que hacer es revisar la casa, ¿ah? Y ver efectivamente cuántos, ¿verdad?, están de ninis adentro. ¿Cómo puede ser posible que con la situación que tiene Hacienda no haya una propuesta seria, por ejemplo, en ese plan de reducir las exoneraciones fiscales? Eso tiene que ir en un paquete al Fondo Monetario Internacional. Nos comprometemos a reducir las exoneraciones fiscales para que se acabe la alcahuetería en Costa Rica, para que pague, ojo, para que todo pasajero pague su pasaje en el autobús. Y aquellos que no lo puedan pagar se les devuelve la plata. ¿Eh? Pero ¿cómo es? Que exoneramos la canasta básica. Vea, don Olman, exoneramos la canasta básica para que no la paguen los pobres. Y resulta que del segundo decil para arriba todo el mundo tiene plata. ¿Eh? Entonces, que se le cobre a todos y que se le devuelva a los pobres a través de una deducción de su impuesto, una devolución del impuesto. Pero peor aún, tenemos a unos alcahuetes en zonas francas que tienen 35 años de viajar gratis. Cobrémosles por lo menos un 20%, un puente Bailey de 20%, un impuesto Bailey de 20% por 2 años. Eric, ¿verdad? Uno de esos Baileys. ¿Eh? Ojo, hagamos un esfuerzo por reactivar la economía. La razón deuda a PIB tiene dos partes. La parte de arriba es la deuda, la parte de abajo es el PIB. Si nosotros seguimos con esta propuesta de inútiles, lo que vamos a tener es una caída en el PIB y un aumento en la deuda. Y eso va a significar una razón mayor de deuda PIB, que significa hundir el barco definitivamente. Tiene que haber una propuesta de reactivación económica, don Olman, y esa propuesta pasa por dejar de alcahuetear a los bancos y tener capitalización de empresas, de pymes. Usted lo sabe, la cantidad de emprendedores que tiene este país, hay que apoyar a los emprendedores. 30% de desempleo femenino, hay que apoyar a las mujeres. 50% de muchachos que salen en este momento en edad de trabajar y no pueden trabajar porque no hay empleo. Apoyemos con emprendimiento a estas personas. Y eso pasa por dejarse de tener ese montón de programas, ese montón de gente, de asesores en los ministerios. Yo quitaría por lo menos 3 o 4 de los asesores que tiene cada diputado y lo convertiría en dinero para los emprendedores. Este país necesita apostar por crecer, no por decrecer. Y por supuesto, tenemos que empezar a ver, vean, Eric, ¿sabe cuántos millones de dólares se exporta mensualmente en oro? No, ese no lo sabía. Más de 80. Este país tiene muchísimo oro, pero nosotros hemos sido demasiado alcahuetes y permitido que de manera ilegal se explote el oro en el país. Tenemos que cambiar la legislación para que en este país se explote el oro como debe ser
y se le cobren los impuestos que se le debe de cobrar. Ahí tenemos una mina para el país y para el futuro. Totalmente. Y finalmente, yo les diría, miren, yo no sé, hay unos muy buenos diputados allá en la costa de Punta Arenas, pero algo pasa por ese lado. ¿Cómo puede ser posible que nosotros sigamos regalando nuestra riqueza tunera a las grandes flotas de barcos pesqueros de afuera y no hayamos puesto definitivamente o un impuesto fuerte o hayamos creado nuestra propia flota tunera? No podemos seguir dejando que por la migaja que le dan a unos cuantos, nosotros sigamos regalando las riquezas que tiene este país. Entonces, claro, don Holman, por supuesto que hay propuesta. Se pueden usar las reservas del Banco Central en un pequeño margen, 1.500, 2.000 millones de dólares. Eso nos puede ayudar. Ahora, si hay que ir al fondo, no nos vayamos al fondo. Ajá. Vamos al fondo a pedir un crédito para, en lugar de alcahuetear y comprar una computadora para que siga viendo Netflix, ese vagabundo de 30 años, le podamos enseñar a trabajar y lo pongamos a generar su propia riqueza. No podemos seguir pagando bonos a la gente. La gente no quiere bonos. Lo que la gente necesita es oportunidad de trabajar en este país. Y lo digo con toda sinceridad. Yo sé, Eric, que a usted se pasa todo el día asesorando MIPYMES y asesorando emprendedores. Y usted sabe que la gente no quiere que le regalen nada, pero que se necesita el apoyo del gobierno para que caminen estas empresas. Si no pensamos en la reactivación, si solo pensamos o en la privatización que quieren algunos para comprar barato los bienes de la abuela, o en los impuestos, que yo no sé, digamos, los asesores de doña Pilar y de don Elia, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Que cuenten quiénes son, porque yo los invitaría a los costarricenses a llevarles unos, ¿se acuerdan en Argentina, Eric? ¿Verdad? Los cacerolazos. Sí. Yo creo que va siendo hora de que empecemos a sonarle las cacerolas, pero a estos señores, para que aprendan, para que entiendan. Ve que ahí sí tiene razón don Otón Solís, que dijo que el más corrupto de los funcionarios es aquel que acepta un puesto para el que no está preparado. Yo creo que en Costa Rica debería de haber una limpieza de ese gobierno, porque hay mucha gente que es de forro, que no está contribuyendo con Costa Rica en este momento. Y la verdad, yo les pido, de verdad, si quieren a Costa Rica, que renuncien. No, y es que es importante para don Holman, yo de las cosas que me parece importante retomar, es que de las medidas, don Holman, de las medidas que está planteando el gobierno, de todas, desde el momento en el que inició la pandemia, ¿verdad? Hasta hoy, ni una sola medida, ni una, busca generar empleo. Así de sencillo, ni una de forma directa, que se pueda medir, porque también aquí el asunto es que se proponen cosas y no hay una métrica. Es decir, ¿cómo vamos a medir que realmente está teniendo un impacto o no esas medidas que están proponiendo? Si uno se pone a pensar la cantidad de personas que están desempleadas y esta cosa que a mí me parece una burla, esto de la simplificación de trámites, que lo que hicieron fue que usted tiene que hacer una declaración jurada, es que no está, vea, y aquí otra vez, otro reto para la ministra de Economía, que vaya ella a montarse una empresa, ella, sin que le pague a nadie para que haga la gestión, para que vaya a la caja, para registrarse como empresa, para que se dé cuenta del montón de trabas que tienen los emprendedores en este momento para iniciar un pequeño negocio. Es que no es posible que si usted tiene dinero, sea fácil crear algo, y si usted está viendo cómo montar una empresa, le pongan todas las trabas posibles. Es imposible que la gente tenga que resolver cómo lograr su emprendimiento. Es decir,
tengo que crear un buen producto, capacitarme, conseguir un financiamiento y además después tener que ir a agarrarme con el montón de gente que a mí es que yo no lo logro, con los empleados de la caja que yo creo, y siempre lo he dicho, tienen como un estándar de calidad que es cantidad de empresas cerradas. Es que esa gente parece que ganan una comisión por no dejarle a trabajar. Un indicador y es cuántas empresas puedo cerrar. Sí. Mira, pareciera que ser emprendedor, que ser microempresario, ¿verdad? Se convierte como ser, no sé, un ladrón o una persona. Uno sabe que para poder iniciar una empresa se tienen que hacer 1001 malabar. Para poder sostenerla, hay que de alguna manera bailarla, ¿verdad? Demasiado fino. Todos sabemos el esfuerzo que significa ser emprendedor. Pero además, vea, para orientarle a don Holman y al gobierno, en Chile acaban de generar un programa de 2.000 millones de dólares para financiar la mitad del valor de un contrato de trabajo. O sea, si una empresa contrata a un trabajador, la mitad de lo que vale ese trabajador se lo paga el Estado chileno. Ojo, Eric, eso sí es pensar, ¿verdad? Yo no sé, yo mandaría a doña Pilar un ratico a Chile a ver si se le pasa algo. Bueno, le digo esto, Leiner. Una de las propuestas que yo envié al gobierno precisamente era para que las empresas pequeñas de 10 empleados para abajo pudieran utilizar el gasto del salario como un pago del impuesto de renta y no como un gasto deducible. Eso es decirle a los empleadores, contraten gente porque el Estado les va a ayudar para que lo hagan. Pero ese 5% de FODESAF es una burla, lo que están haciendo es una burla. Yo no sé cómo... Pero además, mira, le están quitando de FODESAF la plata, ¿verdad? Que son asignaciones familiares, ¿verdad? Que es el alimento de los niños, bueno. Velo así. Y además, dicen que eso lo van a poner del presupuesto público. Sí, pero del presupuesto público, ¿cuál? El que está financiado en más de 10 puntos porcentuales del PIB. Es que, otra vez, si vamos a pedir prestado, hay que sacar a los niños de la casa. Vea esa medida de financiarle la mitad al trabajador. ¿Qué significa? Que la empresa lo va a poner a trabajar. Sí. Lo va a enseñar a trabajar ese muchacho, lo va a poner y ese muchacho se va a ganar o esa muchacha se va a ganar la vida. No te quiera hacer fila para que le den un bono. Y eso es una gran diferencia. Porque aquí en Costa Rica, algunos piensan que nada más, cada vez, ay, deme la mano, otra vez. No se vale. Totalmente. Vamos a generar empleo. Eso es vital para la economía. Sí, yo estuve, perdón. Si nosotros queremos tener de verdad el presupuesto equilibrado en unos años, el presupuesto del Estado, tenemos que hacer la tarea, tener prioridades, generar de alguna medida estas medidas, con el fondo y sin el fondo, pero no nos vayamos al fondo. Es decir, no propongamos que esta sociedad quiebre. Y por supuesto, Eric, me parece que requiere definitivamente un viraje, un cambio de timón. El gobierno de la República, el señor presidente de la República, que refresque su equipo, que cambie la mitad de su gabinete, que haga un viraje estratégico, o este país le va a decir en la calle: señor, váyase. Sí, yo lo que le pido, y ya para ir cerrando, a la gente en sus casas, cuando estén en aprietos, no salgan al primer prestamista. Primero revisen lo que pueden hacer, revisen si hay alguien en la casa que está ahí detenido y que ustedes puedan poner a trabajar. Y sobre todo al gobierno, yo lo que le pido es que se den una vueltita por la realidad, que visiten la Costa Rica de verdad, ¿verdad? Que no se queden en sus casas, que ahí probablemente la crisis no sea tan crisis
y probablemente por eso no tienen el sentido de premura que tiene la gente. Ya son las 8, don Einer. Hoy ha sido un programa intenso. Esperamos que la gente les haya gustado y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en La Billetera. Recuerde, Voces por Media Calle, la nueva plataforma de comunicación en y desde Heredia para el mundo. Saludos, muy buenas noches. Buenas noches, pura vida.